Antropofonías. Conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hola gente, hola Luisa. Hoy conversaremos sobre dos mitos modernos surgidos desde la prensa y desde la literatura. Hablaremos de dos mitos que se han instalado en las sociedades occidentales como referentes de temas tan importantes como la maldad, la oscuridad, lo sobrenatural y al mismo tiempo la inteligencia científica. Hablaremos de dos mitos que, si bien son producto de la imaginación popular, tienen al saber científico como su elemento esencial. Hola Luisa, como es, hoy estamos muy mitológicos. ¿Cómo vas? Hola Vladimir. Y es que esos mitos y héroes míticos contemporáneos nacen justamente como reemplazo a los mitos anteriores, a esos que no se fundamentaban en la ciencia, sino en otros sistemas de creencias y que han sido tomados muchas veces como explicaciones y razonamientos erróneos, hasta caricaturales. Esto fue visible, por ejemplo, en la búsqueda y rescate de los niños perdidos en el Amazonas, un caso en el que los medios de comunicación de diferentes partes del mundo no daban crédito a la participación y al protagonismo de seres de otra dimensión y al uso de rituales y plantas de conocimiento por parte del equipo de rescate. Amigos, y miren esta historia. Los indígenas que participaron en la búsqueda de los 4 niños perdidos en la selva de Colombia aseguran esto, que duendes los ayudaron a encontrarlos. Ellos explicaron que estos entes mantuvieron vivos a los menores y que incluso los levantaban en hombros para que no dejaran rastros. Aseguraron además que a través de un ritual ancestral lograron comunicarse con los duendes y le pidieron que les dieran la ubicación de los niños que hoy están recuperándose. ¿Y qué tienen que ver los mitos científicos con los duendes y aquellas construcciones míticas que, por cierto, son ninguneadas y tratadas como conocimiento falso o a lo sumo pintoresco? Pues como veremos hoy, los mitos muestran las angustias de cada época y la necesidad de encontrar en ciertas narraciones, en ciertos personajes, en ciertas historias, una respuesta a las encrucijadas que parecen difíciles de resolver. Aquí es donde nos damos cuenta que estamos rodeados de mitos muy diferentes, de mitos deportivos, mitos políticos, mitos, por supuesto, religiosos y que forman parte de nuestra cotidianidad. Pensemos, por ejemplo, en Gaitán, ese referente mítico de las causas populares y de la ruptura con el establecimiento que, como otros héroes míticos occidentales, terminó también asesinado en medio de un hecho social traumático. Identidades en diálogo. El tema de hoy nos muestra cómo la prensa y la literatura han logrado construir personajes míticos, incluso de alcance universal, convirtiéndolos en seres superdotados para hacer el bien o para hacer el mal. Es interesante, sin embargo, que incrustando prácticas y metodologías de la ciencia y del método científico, personajes como Sherlock Holmes y Jack el Destripador, que a la sazón eran médicos, se convirtieron en una especie de superhombres gracias al dominio de la ciencia. Y para conversar esto y de otros temas más, ¿con quién conversaremos, Luisa? Hoy estamos con Carlos Páramo Bonilla. Carlos es antropólogo, es historiador, ha estado vinculado mucho tiempo a la Universidad Nacional, al Departamento de Historia de la Universidad Nacional y también al Departamento de Antropología de la Universidad Externado de Colombia. Lo que hoy viene a presentarnos es un abrebocas de una próxima publicación que está preparando después de su participación muy activa en la conmemoración de la vorágine, en los diversos eventos e iniciativas que se dieron en este marco y en particular a cargo de la nueva edición de esta mítica obra literaria y de una biblioteca que le da contexto. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte aquí en Antropofonías. Hacía varias semanas habíamos concretado este encuentro y bueno, yo me pregunto
tú que venías trabajando del Perú colonial, luego que estuviste creo que durante un año hablando sobre la vorágine, y ahora pasas a un tema bastante diferente que tiene que ver con dos mitos modernos de Europa y particularmente de Inglaterra, y pues que nos llama mucho la atención las conexiones que puedas hacer. Muchísimas gracias y un saludo muy caluroso y fraterno, Vladimir y Luisa. Gracias por la invitación a Antropofonías y un saludo para toda la audiencia. Bueno, Carlos, para comenzar, obviamente te pregunto, ¿por qué hablar de Sherlock Holmes y de Jack el Destripador? Bueno, esto es una obsesión mía desde hace muchos años, mucho antes de que inclusive se me hubiera ocurrido ser antropólogo o el destino hubiera querido que lo fuera. Pero pues obviamente fue volver sobre un par de literales lugares comunes en la cultura occidental con el fin de tratar de interpretar la fascinación que siguen ejerciendo, su lugar en tanto, por un lado, arquetipos y por otro, evidentemente, como parte de una mitología que es tanto individual en lo que atañe a cada personaje, a Sherlock Holmes o bien Jack el Destripador, pero que por fuerza mayor se buscan y se nutren la una a la otra. Pero sobre todo, pues el enfoque que me interesaba era uno que se escinde en dos partes. Uno de cara a la naturaleza del pensamiento antropológico y la naturaleza del ejercicio de la antropología, que creo que es algo sobre lo cual siempre vale la pena volver y preguntarse, no dar nada por hecho nunca, pero también sobre la historia del pensamiento antropológico. Pues tiene que ver con las mitologías que compartimos en tanto occidentales frente al mundo, y el duelo entre Sherlock Holmes y Jack el Destripador, y cada uno por aparte, en tanto arquetipos, representaciones totales de situaciones paradigmáticas, creo yo que todavía habitan buena parte de las formas en que creemos que hacemos conocimiento en el ámbito de las disciplinas sociales y humanas, para comenzar. Y allí en particular me interesa es justamente el problema de cómo se arriba en un momento particular de la historia intelectual, que es simultáneo, grosso modo, a la existencia de Sherlock Holmes y la aparición de el mito de Jack el Destripador, valga decirlo que desde el nombre en adelante ese es un mito, cómo se arriba a la noción del lado oscuro, es decir, el lado oscuro de la humanidad. Una noción que asumió por un lado la escuela durkheimiana, por otro lado se trabajó de otra manera en la primera etnografía clásica británica, etcétera, y cómo esta a la vez que desconcertantemente abre la compuerta del otro o el salvaje que posiblemente nos habita, también permite el lanzarse a tratar de comprenderlo. Una relación entre luces y sombras que le da pie justamente a ese pensamiento antropológico que, insisto, no solo es un pie de página o una anécdota en la historia de la antropología, sino que termina habitando pues de qué trata el pensamiento antropológico, más allá de en qué disciplina ocurra. De tal manera que para llegar ahí me interesa observar el fenómeno en pos de tres discusiones fundamentales. La relación entre magia, ciencia y brujería, por un lado. Ahí hay un contrapunteo muy interesante entre la figura de Sherlock Holmes en cuanto a concreción mitológica del espíritu presuntamente científico frente a el problema de la contaminación y el lado oscuro encarnado en Jack el Destripador, y es ese baile entre magia, ciencia y brujería que será un tópico clásico, por supuesto, desde los primeros pensadores, particularmente en los animistas, en Fraser, luego en Malinowski de otra manera, etcétera. Me interesa muchísimo ver justamente cómo eso también incide en troquelar ciertas disposiciones
en los debates iniciales de la antropología disciplinar y cómo eso también incide en ciertas aproximaciones tempranas de la antropología histórica. De tal suerte que los protagonistas de esta historia no son solo Sherlock Holmes y Jack el Destripador, sino que a la luz de esos arquetipos es establecer un diálogo con Fraser, con Malinowski, con Marcel Mauss, con Robert Hertz, con Levi Brühl y con Marc Bloch. Tú has sido un profesor e investigador muy conocido desde hace mucho tiempo, además de un autor muy prolífico y presente en diversos medios de comunicación. Este tema de los mitos ha sido recurrente en tu reflexión y sabemos que tú has hablado, por ejemplo, del tiempo y de la ciencia como mitos y que en todo caso has hecho diversas interpretaciones a partir de este concepto. Pero para las personas que quizás te escuchan por primera vez, quisiera preguntarte para ti, ¿qué son los mitos? ¿Cómo los definirías tú? Esa es una muy buena pregunta, Luisa, porque, a ver, este es un campo virtualmente inabarcable y valga decir que hablamos de un concepto que, si bien es extremadamente obstinado, pues ha hecho crisis de un tiempo para acá. Una época en que ciertas escuelas optaron por prescindir del todo de un concepto que a todas luces ha sido usado, abusado, que ha tenido una historia larga, equívoca, en la medida en que pues mito siempre es lo que tiene el otro, no lo que tengo yo, partiendo justamente de la presunción de que cualquier otra atribución per se al mito pues implica siempre una distinción entre mí y quien lo tiene. Es decir, hay una distinción, por ejemplo, categórica que todavía tiene mucha vigencia, ni qué decirlo, entre mito y verdad, y lo que no es verdadero es mito. No obstante, pues evidentemente yo puedo tildar de falso aquello que no se corresponde con mis marcos lógicos o mis marcos de verdad y de validación, y por ende es mito. Sin embargo, ocurre en otro mundo. Y es otro mundo que además puede ser un mundo que está al lado de uno. Si uno hace trabajo de campo en el sur andino de Colombia y le da mal aire, pues va a una EPS y en la EPS le van a decir que eso son creencias o que eso es mito, y le van a dar ibuprofeno y lo mandan a la casa y no se va a curar de eso hasta que una sabedora lo asperja con chapín y le hace oraciones y le da 3 vueltas para devolverlo. Es decir, lo que para el otro, lo que para mí es mito que tiene el otro, para el otro es un mundo de verdad. Por otro lado, es el divorcio entre mito y ciencia o entre mito e historia, y entonces se supone que la historia le hace la guerra al mito porque esclarece y muestra de cara a un ámbito verdadero qué es lo que ocurre en el ámbito mitológico. No obstante, pues si uno toma un poco de distancia y lo mira desde una lente que juzgo yo es más consecuentemente antropológica, pues evidentemente la historia funciona como una forma particular de mitología, de la misma manera que la ciencia funciona como un sistema mitológico en sí mismo. Lo cual es tanto como decir que es fundamentalmente eficiente, que es fundamentalmente eficaz y que funciona de cara a un mundo posible que lo valida y que construye realidad. Decir que la ciencia es mito no significa decir que sea falaz, significa que es enormemente poderosa y que funciona en el mundo en el que la ciencia tiene justamente esa validación. Pero los mitos, me refiero a los nuevos mitos, a los mitos emergentes, requieren vehículos de implantación, llamémosle así. Y en la construcción de esos mitos contemporáneos, quiero decir, pues los del siglo XIX, de los que estamos hablando, tú destacas el papel fundamental cumplido por la prensa y la literatura. Háblanos un poquito de eso, por favor. En la prensa y en la literatura, pero que, a ver, son el producto a veces de el genio de alguien que nunca sabe qué tiene entre manos, que tiene la capacidad eminentemente intuitiva de construir un emblema, un personaje que se le sale inmediatamente de las manos, cobra vida propia y se convierte en la literal encarnación de una situación que resuelve muchas inquietudes, muchas angustias.
Ese es el caso, en primer lugar, de Sherlock Holmes, que tiene una autoría que evidentemente es conocida e indisputada, que es la de un médico escocés muy prolífico en su escritura, un muy logrado escritor, Arthur Conan Doyle. Pero Jack el Destripador es la invención hasta cierto punto de un periodista. Es decir, sí, evidentemente hubo un asesino serial, no se sabe cuántas víctimas fueron, hay disputas en torno a cuántas fueron, cuál fue su modus operandi, y de ahí en adelante apareció este fenómeno. También me interesa mucho verlo tanto en el campo de Sherlock Holmes como el de Jack el Destripador, pues un culto, una suerte de secta epistemológica que se dedica a tratar de encontrar quién es la cara que está detrás de la sombra de Jack el Destripador, quién era él. Eso lo llaman destripadorología y son miles de volúmenes al respecto. Pero más que eso, lo interesante de la figura es que no tiene cara. Es una cara que tiene 1000 caras, pero no tiene cara, pero encarna también una angustia colectiva a la cual le adjudican el nombre más común de los nombres comunes, es decir, Jack el Destripador, pues no suena a Jack el Destripador, pero si lo hubiéramos puesto en castellano hubiéramos tenido que ponerle Pepito o Juanito o un nombre perfectamente común y corriente que encarna lo perturbadoramente común de un fenómeno escabroso como este, y al que se le adjudica además un adjetivo colorido y grotesco, si se quiere, pero que inmediatamente construye una figura: Jack el Destripador. Y ahí aparece esa figura. Lo cierto es que Jack el Destripador, insisto, nunca existió como Jack el Destripador. Alguien firmó unas cartas como Jack el Destripador. No hay para nada certidumbre de que hubiera sido el asesino. Probablemente fue un periodista, y eso siempre ha ido de la mano del periodismo con exceso de creatividad. Y bueno, en ese sentido, cuando menos, pues creó, nunca fue consciente del poder que creó con ese nombre que inmediatamente le da figura a un mito. Y una figura que inclusive termina teniendo unos atributos iconográficos muy característicos: un sombrero de copa, una capa, un cuchillo en la mano, y es una eterna sombra, no se le ve la cara. Sí, en ese sentido son íconos que vamos llenando de contenido, incluso en diferentes épocas y lugares, y eso es algo que me parece muy interesante. Yo quería volver, Carlos, sobre esta primera pista de análisis que tú traías hace un rato, y es la relación entre la magia o la brujería, la religión, la ciencia, y tú nombrabas a esos padres fundadores de la antropología clásica, a esos primeros estudios de la antropología que trataban de encontrar una progresión, una secuencia lógica entre esos diferentes sistemas de conocimiento, entre la magia, la ciencia, la brujería. Yo quisiera saber qué te dicen Jack el Destripador y Sherlock Holmes de esa relación entre ciencia, magia y brujería. Estupendo, porque ese es el corazón de lo que pretendo desarrollar en este trabajo. Porque efectivamente, como tú lo señalas, hay una obsesión por tratar de ubicar evolutivamente cada uno de estos fenómenos. ¿Qué tiene que ver esto con Sherlock Holmes? ¿Qué tiene que ver esto con Jack el Destripador? Porque Sherlock Holmes es la encarnación del espíritu científico. Él es el superhéroe científico por antonomasia del siglo XIX. Entre Sherlock Holmes y los personajes de Julio Verne, y Sherlock Holmes es una derivación hasta cierto punto de los personajes de Julio Verne, pues encarnan la fe absoluta en el progreso, la convicción de que la ciencia lo va a esclarecer todo y que la ciencia es un marcador de seriedad y de verdad. Pero y digamos que eso es parte del mito que lo encarna. Sherlock Holmes es el maestro de la deducción lógica, es el detective científico. En fin, es la racionalidad hecha máquina, además porque es un ser que no siente, sino que solo piensa, y piensa analíticamente de tal manera que el sentimiento debe ser desterrado absolutamente de sus cavilaciones, o al menos eso en la primera capa
de presentación del personaje. Sin embargo, cuando se entra a mirar más a fondo, verdaderamente la ciencia en Sherlock Holmes, hay mucho debate sobre si es eficaz o no es eficaz, sobre si funciona o no, pero tiene fundamentalmente un papel mistificador. Es decir, Sherlock Holmes es eficaz y funciona no porque sea científico, sino al contrario, porque es mago. Porque es superdotado. Porque es superdotado, pero además porque hace unas deducciones que a la hora de la verdad la gran mayoría de veces son peregrinas. Es decir, en las novelas y en los relatos de Sherlock Holmes, a él nunca le van a decir, usted es un científico. Todo el tiempo le dicen, señor Holmes, usted es un mago, usted es un brujo. Sí, lo llevan por ese lado. Es decir, ahí verdaderamente es el poder de la puesta en escena de lo presuntamente científico, que es lo que hace eficaz el poder de atracción y de validación de la ciencia en cuanto a institución, pero que tiene eficacia porque se vuelve una extensión de el efecto mágico que genera credibilidad, que genera fascinación, genera misterio, pero eso también entra en contrapunteo justamente con ese lado oscuro que está en la antípoda de Sherlock Holmes y que es perfectamente contemporáneo. Aquí vuelvo a hablar, estoy hablando de un juego entre mitos, y es un juego entre mitos que hace que tomo a ambos personajes como históricos, como reales, pero son reales en tanto habitan universos donde existieron y a veces fueron inclusive tuvieron más existencia concreta que muchos seres humanos. De hecho, pareciera un culto a lo monstruoso, y aquí justamente encuentro que hay otro mito, bueno, hay otro personaje que viene de la misma raigambre, y tú lo mencionaste ahorita, pero que yo no estoy tan seguro que perdure hasta hoy como estereotipo o como mito viviente. Hablo de Frankenstein, que también viene del lado oscuro y que es un monstruo que se origina por la ciencia misma. Es de hecho una construcción científica. No, Frankenstein es un mito poderosísimo, poderosísimo, tanto así que es de esos lugares que terminan habitando nuestro lenguaje cotidiano. Hacer un Frankenstein de algo es hacer algo con un conjunto enormemente variopinto de objetos que no tienen una relación evidente entre sí, pero que cobran vida propia. Hacer un Frankenstein puede ser una indicación de algo extraordinario, portentoso, de algo que puede ser monstruoso, pero que de alguna manera opera, y lo decimos frente a veces cuando se hace un texto a varias manos o cuando se cocina algo cogiendo ingredientes de muy distinta proveniencia que se adjudican a distintos conjuntos gastronómicos o lo que fuera, pero además todas estas figuras terminan dialogando bastante entre sí. A mí Frankenstein me ha interesado mucho durante mucho tiempo y bueno, también pues he podido trabajar al respecto de esto con un colega que estimo mucho y con quien hemos hecho varias cosas juntos, y él coordina un curso muy célebre en la Universidad Nacional al respecto, que es el de Ecos de Frankenstein, Edmond Castel. Pero pues con él nos lanzamos a pensar a Frankenstein en un momento, y luego pensamos en Drácula, por ejemplo. Si uno entre Frankenstein, Drácula, Sherlock Holmes, Jack el Destripador, etcétera, uno tiene un conjunto de lugares comunes. Situémonos ahora en el tiempo actual. Tú ubicas estos mitos y este baile, esta contraposición de fuerzas en la modernidad tardía. Y me pregunto por qué siguen siendo tan vigentes, porque en un país como Colombia, hoy en día, en un contexto tan distinto, con estas nuevas angustias quizás, estos mitos siguen siendo tan actuales. O si quizás estamos también asistiendo a la creación de nuevos mitos para nuevas incertidumbres. En últimas, los mitos, además de universales, ¿podrían ser atemporales? Esa es una pregunta muy buena, muy difícil de responder, que solo admite, digamos, el horizonte de la especulación.
La teoría, y aquí sí invoco la teoría un poco, no de manera solemne, sino desafiándola, más bien diría que estas figuras tienen fecha de caducidad. Que justamente hay una época que ya no le da soporte en sus intereses y empiezan a desgastarse para darle paso a otros mitos que los sustituyen, que a veces son algo así como metamorfosis de los anteriores. Si en una época existe, por ejemplo, Prometeo o Pigmalión, en otra época existe Frankenstein y existe Pinocho. Que entre otras cosas, ese contrapunteo entre Pinocho y Frankenstein también es muy interesante y creo que más bien poco se ha pensado. Y luego, evidentemente, pues llegamos a los cyborgs, en fin. Ahora, yo no tengo presente, pero puede que en este momento tenga yo ahí el lapsus de que haya algo que haya sustituido a Frankenstein en ese tipo de eficacia. Claro, existen variaciones sobre el asunto, pero no se me ocurre uno que sea lo suficientemente poderoso como para que entre en la jerga común. Y lo mismo uno pudiera pensar hasta cierto punto de Sherlock Holmes y de Jack el Destripador. Es decir, de nuevo, son lugares que se incrustan en la lengua de tal manera que ni siquiera uno tiene que haberse leído a Sherlock Holmes o tener idea de cuándo ocurrió Jack el Destripador para que uno le suene, además porque es profundamente eufónico, inclusive en castellano. Yo me acuerdo que había un programa infantil a principios de los 2000 que se llamaba Jack el Despertador, por ejemplo. Y aquí hasta yo le he escuchado a mucha gente aquí en Bogotá decir, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, Luisa, claro, bien pudiera ser que en algún momento ya no sean ya no tengan mucho que decir. Pongo un ejemplo también, algo que a mí me distancia de mis estudiantes, por ejemplo. Es un dicho que hasta mi generación logró tener fuerza, si bien mi generación ya no tenía por qué tener el referente para nada fresco. Mi generación todavía se habla del hijo de Lindbergh, que alguien estaba más perdido que el hijo de Lindbergh y está haciendo una referencia a una situación de los años 30, pero evidentemente ya hoy en día ya nadie coge lo del hijo de Lindbergh. Ya decir que está más perdido que el hijo de Lindbergh, eso ya se perdió por completo. Está cucho. Exacto, y ahí ya se perdió, ahí ya hubo ¿por qué no un mito que desapareció? Bueno, y en Colombia, por supuesto, es posible que tengamos bastantes de esos mitos. Se me ocurren varios. Sangre Negra, Efraín González, bueno, estos de la época de la violencia, no sé, y pues recientemente pues hasta el padre Marianito, pero no son completamente ficcionales. ¿Tendríamos nosotros algún mito parecido a Sherlock Holmes? Yo no creo. No creo y no porque no haya habido personajes análogos. Lo que pasa es que también esto ocurre, digamos, en contextos que por espejo sería interesante pensar, bueno, primero, ¿por qué tienen eficacia en un entorno como el nuestro? Pero por otro lado, ¿por qué no los hemos tenido? Y habría que preguntarse en consecuencia, ¿por qué no tenemos esos equivalentes perfectamente adecuados a nuestras realidades? Pero bueno, valga decir también en ese caso, y yo no creo que esto sea responder con obviedades, que probablemente lo más cercano que tenemos en ese ámbito sea, por un lado, algo del mundo de García Márquez. Es decir, Macondo se volvió un referente muy importante, muchas cosas para hablar de quiénes somos, que hace un curioso contrapunteo y se aviene bien con la idea de ser el país del Sagrado Corazón. Es decir, también ahí tenemos un mito muy fuerte. Acá no tenemos Sherlock Holmes, pero acá somos el país del Sagrado Corazón. Y el Sagrado Corazón también es un lugar enormemente interesante para vernos desde su historia iconográfica al otro lado del Atlántico, como en las apropiaciones que se han hecho acá. Pero, por otro lado, este ha sido un país, creo yo, muy hecho no tanto sobre héroes y heroínas literarios como radiales y televisivos. Y también ha habido unos que son muy poderosos, si bien probablemente con una vida un tanto más breve. Pero bueno, si bien no era colombiano, pues acá fue importantísimo Calimán, por ejemplo. Jaime Garzón.
Esa es una excelente, esa me parece que es muy interesante. Jaime Garzón pudiera ser. Es decir, Jaime Garzón evidentemente pudiera ser. Esa me parece una tesis muy interesante. Pudiera ser Jaime Garzón. O sea, el Jaime Garzón que vemos en todos lados, comenzando por el infame retrato que hay de él en el pórtico del León de Grave, al lado de otros tantos infames retratos. Y esa idealización sobre Jaime Garzón, y quiero ser muy claro, no estoy opinando sobre Jaime Garzón, el personaje histórico bárbaramente asesinado por los paramilitares. Estoy hablando de la idealización del personaje que cobra vida propia y entonces ya se vuelve un personaje en sí mismo que de alguna manera, así no sea, de facto empieza a hacer milagros y se vuelve un personaje que sirve para múltiples causas en muchos lugares. Bueno, pero eso me hace pensar también que Jorge Eliezer Gaitán perfectamente pudiera servir para eso. Gaitán es un personaje bastante plástico que se invoca para muchísimas causas, pero hoy en día pudiera ser Jaime Garzón, tienes toda la razón. Vamos, es un personaje que que cuadra para encapsular muy bien las inquietudes, los espíritus, las frustraciones y también los sueños de una generación que no lo conoció. Carlos, en las producciones míticas de Occidente parece recurrente esta idea de duplas, de parejas. Exacto. Está Don Quijote y Sancho Panza, por ejemplo. Claro. Dodoy el inspector, Lucas y Chaparrón. Claro, Lucas y Chaparrón Valeria y Trapi. Sí, claro. Y me gustaría preguntarte por el lugar de Watson. Exacto. Si tú lo trabajas en tu texto y cómo lo podemos explicar. No, por supuesto, es que de Sherlock Holmes no se puede hablar si no se habla de Watson. Entre otras cosas porque Sherlock Holmes es hechura de Watson. El Sherlock Holmes que conocemos es descrito por Watson, descrito con primor, a veces con fastidio por Watson, pero es Watson en últimas quien lo retrata, lo presenta, le da vida y hace que nos relacionemos con él como Watson se relaciona con él. Vamos, Watson no solo cumple el papel de Sancho Panza, que ya es, digamos, enormemente importante, él es el anclaje para todas y todos quienes somos lectores comunes y corrientes. Y cuando digo lectores, no solo hablo de lectores de texto, lectores puede ser escuchas de radio, puede ser televidentes, puede ser quienes les vemos en cine o de nuevo quienes podemos seguirles en un anime o en un manga o en un band de cine o en un fanzine, bueno, en cualquiera de los géneros contemporáneos, por ejemplo, que se dan en línea. Pero son indivorciables porque Watson nos encarna como nunca Sherlock Holmes nos va a encarnar. Sherlock Holmes es excepcional, Sherlock Holmes no siente. Sherlock Holmes es una máquina que calcula y a veces yerra y por eso a veces es tan perturbadora su presencia y por eso él puede ser Jack el Destripador, porque un ser que no, es decir, es un ser anormal. Pero Watson es todas y todos nosotros de alguna manera. Es decir, está a nuestro nivel intelectual, pongámoslo así. Necesitamos que él nos explique cómo hizo el truco porque no entendemos. Y eso permite que uno pueda no solo tratar de entender qué fue el truco y cómo ocurrió, sino al mismo tiempo admirar al personaje que lo hace, pero también verlo con un ojo relativamente crítico que le da tanta más complejidad. Y todo eso es Watson. O sea, Watson como personaje es fascinante y verdaderamente, y gracias por preguntarlo, pues cuando uno habla del uno, habitualmente uno suele mencionar el uno, pero casi que realmente está hablando del otro, porque está hablando de quien retrata. Es una relación entre retratado y retratista. Y es el retratista que se hace conocer a través de su retrato, pero el corazón del asunto es Watson. Y Watson además pues es otro enlace muy interesante también con Jack el Destripador, valga decirlo, porque también Watson ha sido candidato para ser que Jack el Destripador es un médico y es un médico que andando ahí con su compañero pues evidentemente conoce también las calles oscuras de Londres, etcétera. Entonces a Watson también se le ha candidatizado para ser Jack. Pero de nuevo, y tiene una cosa que me parece a mí muy importante, volviendo a consideraciones de índole antropológica un tanto más metafísicas. Sobre todo es un trabajo sobre el sentido común y sobre los lugares comunes.
el problema del sentido común, el problema de los lugares comunes en antropología sigue siendo fundamental, así rara vez lo interpelemos o lo miremos en la cara, y es la relación tan complicada que tenemos con el sentido común y la relación tan complicada que tenemos con la obviedad. Esta es una disciplina que, por un lado, trabaja sobre lo obvio, sobre el entendido de que lo que es obvio para los otros no es obvio para mí, y para mí lo obvio de otra sociedad es un misterio, pero por ende también me vuelco a mirar lo obvio en la mía, porque lo obvio es lo que todo el mundo ve pero nadie ve, y en la obviedad se encuentran, digamos, las claves de lo que soy, en las que nunca he reparado, pero también el poder de los lugares comunes. Nosotras y nosotros somos puros lugares comunes. Y no podemos serlo, y no porque seamos antropólogas o antropólogos, académicas o académicos o lo que fuere, vamos a dejar de tener una existencia absolutamente fundamental en lugares comunes, que pueden cambiar con arreglo a la clase, a la región, a lo que se quiera, pero al estamento al cual uno pertenece, pero siempre uno es habitado y necesita de lugares comunes que le dan, que le atornillan a uno el sentido del mundo para poder uno vivir en él. Y en parte también la discusión sobre estos personajes es una discusión sobre aparentes lugares comunes que pudieran ser completamente manidos, ya de los que no se pudiera decir nada, pero sobre los que siempre vale la pena ver algo, entre otras cosas, la importancia de Watson, porque él es el sentido común. Watson es el sentido común. Y Watson es el sentido común que nos media la experiencia de lo que no es común, que es Sherlock Holmes. Y ahí yo creo que hay mucho para poder meditar también en torno a cómo se trabaja en etnografía y la forma de interpretación antropológica, es decir, y cómo tenemos esa relación de necesidad-repelencia frente al sentido común todo el tiempo en antropología. Carlos, tenemos muchas ganas de que ya salga este libro y bueno, entre tanto nos dejas con unas ideas muy interesantes. Por un lado, volvimos sobre un concepto que ha sido clave en la antropología y es el concepto de mito, como esa estructura mental colectiva, pero también el de eficacia simbólica como un mecanismo para entendernos como sociedades. Al mismo tiempo, en este contrapunteo de fuerzas, de luz y oscuridad entre Sherlock Holmes y Jack el Destripador, nos remitimos a la historia de nuestra propia disciplina. Y por último, nos invitaste a hacernos preguntas sobre el sentido común, que tú nos ayudas a ubicar en los dichos del habla popular, en la iconografía, en la radionovela, en los cómics. Entonces, muchas gracias por esa mirada que nos ha hecho movernos entre la antropología, la literatura del siglo XIX y los productos culturales que se mantienen vigentes hasta hoy. Carlos Páramo, muchas gracias por haber venido aquí a Antropofonías. Ojalá nos veamos pronto y que vuelvas. Muchísimas gracias, Vladimir. Muchísimas gracias, Luisa. Fue deliciosa esta conversación y hasta la próxima. En la conducción les acompañamos Luisa Sánchez y Vladimir Montaña. Sonido directo, video y masterización, Julián Morales. Redes sociales, Silvia Aragón. Edición y coordinación general, Vladimir Montaña.